Yo más bien daría la palabra directamente a Fray Jorge Ramón Díaz, que es el prior general de la Orden de Dominicos. Perdón, el micrófono nos ayuda mucho. Entonces, muchísimas gracias también por estar acá y un poco poder conversar en la Orden de Dominicos cuál ha sido el impacto o el trabajo que ha venido realizando el Centro de Derechos Humanos San Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Al escuchar todas las participaciones, me viene a la mente las grandes inquietudes que yo tenía siendo estudiante de la UNAM y queriendo también asociarme a la defensa, a la lucha por la dignidad de la persona. Descubrí que en la Orden de Predicadores es posible hacer esto. Estamos celebrando 30 años del Centro Vitoria. A lo largo de estos 30 años hemos pasado muchos frailes. Pero detrás de estos 30 años hay 800 años de historia de la Orden de Predicadores. La Orden de Predicadores nace en el siglo XIII en circunstancias muy difíciles al interior de la Iglesia y de la sociedad, del mundo del momento. Al interior de la Iglesia, los obispos asumiendo más bien un papel de señores feudales, una sociedad empobrecida, una sociedad que está en búsqueda, el clero que está lejos de ser verdaderos pastores, mal preparados y sin ningún interés pastoral. Esto sin duda que contribuyó al espíritu de Domingo de Guzmán para que pensara bien el proyecto fundacional de la Orden de Predicadores. Una orden que tenía necesidad de conocer a profundidad el ser humano, de conocer a profundidad la realidad social, política, económica, cultural, religiosa. Por eso, en la sensibilidad de Domingo de Guzmán aparece un elemento que es fundamental, me parece: la compasión, es decir, padecer con. No podemos estar a gusto cuando sabemos que hay hombres y mujeres que sufren. Y Santo Domingo sufría por el sufrimiento de hombres y mujeres de su época. La compasión es una de las virtudes más grandes de Santo Domingo, que heredó a la Orden de Predicadores. Abrirse a esta dimensión del sufrimiento humano era fundamental en la época y ha sido fundamental en todas las épocas de la historia humana. Así, desde los primeros momentos de la vida de la Orden, experimentar la compasión formaba parte de la formación de los frailes. Pero quiero decir algo muy importante. Hemos escuchado que el Centro Vitoria no ha trabajado solo, no es solo de frailes, sino que ha involucrado a muchísima gente que vive esta misma realidad. Y esto desde el principio. Santo Domingo no pensó la orden solo para frailes, la pensó como una familia,
en donde invitó a mujeres convertidas de la herejía cátara, involucró a laicos que querían también entrar en esta dinámica de la transformación de la sociedad. Y así fue como la Orden de Predicadores nace como una familia. Pero estos frailes no trabajaban solos, también había otras personas detrás de ellos que los apoyaban, que los animaban, que les proporcionaban insumos incluso teológicos, antropológicos, que provenían de la escuela de teología del convento de San Esteban de Salamanca. Y ahí encontramos personajes como Fray Francisco de Vitoria, a quien debe el nombre nuestro centro, Fray Domingo Soto, Fray Domingo Baños, Fray Melchor Cano y otros muchos, solamente para mencionar algunos. Aquí debo mencionar que aun cuando lo anterior forma parte de la tradición de la Orden de Predicadores, no siempre, ni todos los frailes han participado de ello. Por eso es importante el concepto de familia, de encontrar hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, decía Miguel también, ¿verdad?, que tienen como objetivo también esta pregunta fundamental: ¿qué será de los hombres? ¿Qué será del mundo? No obstante, los capítulos generales de la orden, sobre todo en 1983, el capítulo general de Roma hizo una opción importantísima por los pobres y por la justicia y la paz. Este capítulo marcó un parteaguas en la vida de la Iglesia. Y a partir de entonces se empezó una reflexión sobre estos temas. Y en el capítulo general, 3 años después, en Ávila, España, la orden definió 5 fronteras de la predicación dominicana. Estas fronteras, solamente mencionaré 2, si me lo permiten, que tienen que ver con lo que estamos tratando esta noche. Es la frontera entre la vida y la muerte. Es el gran reto de la justicia y de la paz en el mundo. Cito textualmente: los problemas más dramáticos y urgentes que acosan a los hombres y a las mujeres contemporáneos son de carácter histórico. Esta frontera se refiere a los sistemas, estructuras, prácticas sociales, políticas y económicas que colocan a una gran masa de hombres y mujeres entre la vida y la muerte. Sin el compromiso por la justicia y por la paz, no es posible la experiencia ni la práctica del reino. La segunda frontera es entre la humanidad y la inhumanidad. Es el gran reto de los marginados. Cito textualmente: la estructura marginalizante de la actual sociedad produce cada día un mayor número de marginados que se ven próximos a la frontera de una vida inhumana o infrahumana. Entre las categorías de marginados se encuentran sobre todo los pueblos indígenas que padecen pobreza material y la marginación cultural, social, económica y política. Están también en diversas formas las víctimas de la violencia institucionalizada, los migrantes, los disidentes, las mujeres, los obreros, los jóvenes, los ancianos. Sin la práctica de la solidaridad, la comunión y la reconciliación, no es posible la experiencia y la práctica del reino. Estas 2 fronteras, colocadas en primero y segundo lugar respectivamente y definidas hace 28 años, nos permiten vislumbrar la actualidad y la importancia que tienen en la vida y misión de la Orden de Predicadores los asuntos humanos, en los que se deben destacar la dignidad de la persona y sus derechos inalienables. Por tanto, la auténtica predicación de los dominicos y dominicas
no puede soslayar todas aquellas acciones individuales e institucionales que tanto violen la dignidad de la persona y sus derechos, como las que promueven la dignidad y los derechos humanos. Es un binomio indisoluble en la predicación de los dominicos. En la medida en que se deben denunciar las violaciones de los derechos humanos, también se han de promover la dignidad y los derechos de las personas. Por eso, en el año 1984, la provincia decidió fundar este Centro de Derechos Humanos, en el que, como decía anteriormente, hemos desfilado no solo frailes, muchas hermanas, muchos laicos y laicas de distintas confesiones, de distintas ideologías, etc. Ha sido verdaderamente un trabajo plural. No nos abrogamos de manera exclusiva este trabajo. Es un trabajo de todas y de todos. Y que esperamos que estos 30 años, como decía Rodrigo, se multipliquen, pero que se multipliquen desde esta dimensión que ya se ha mencionado, que la formación por la dignidad de la persona y los derechos humanos sea cada vez más intensa, y hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, adquieran un compromiso serio de vivir la humanidad plena en esta compasión, en vivir el sufrimiento con hermanos y hermanas que sufren a nuestro lado. Finalmente, ya para concluir, solamente diré que hay unas características fundamentales para este trabajo, y son las siguientes. Es una total apertura a la verdad. No podemos soslayar la verdad de la persona humana, la verdad del designio de Dios para la humanidad. Se necesita una profunda sensibilidad y compasión. Se necesitan hombres y mujeres en marcha, no estancados. La itinerancia es un elemento fundamental de la orden de predicadores. Un espíritu profético que anuncie y denuncie todo lo que atenta contra la dignidad de la persona, y es sobre todo un trabajo comunitario. No es un trabajo individual, sino un trabajo de muchas y de muchos. Muchas gracias. Yo más daría la palabra directamente a Fray Jorge Ramón Díaz, que es el prior general de la orden de dominicos. Perdón, el micrófono nos ayuda mucho. Entonces, muchísimas gracias también por estar acá. La dignidad de la persona. Descubrí que en la orden de predicadores es posible hacer esto. Estamos celebrando 30 años del Centro Victoria. A lo largo de estos 30 años hemos pasado muchos frailes. Pero detrás de estos 30 participaciones me viene a la mente las grandes inquietudes que yo tenía siendo estudiante de la UNAM y queriendo también asociarme a la defensa, a la lucha por años. Hay 800 años de historia de la Orden de Predicadores. La Orden de Predicadores nace en el siglo XIII en circunstancias muy difíciles al interior de la Iglesia y de la sociedad, del mundo del momento.
al interior de la iglesia. Y un poco poder conversar en la orden de dominicos cuál ha sido el impacto o el trabajo que ha venido realizando el Centro de Derechos Humanos San Francisco de Villa. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Al escuchar todas las